Una final como esta, como la de Beijing, para que se produzca esta foto con Carlos Alcaraz sosteniendo el título, yo creo que merecía un análisis exhaustivo, Magic. Yo creo que esta final, una de las mejores que hemos tenido en este año 2024, yo creo que la primera gran final entre estos dos, seguramente no la única, merece explicar por qué Carlos termina remontando el partido y explicar en líneas generales por qué pensamos que pues Carlitos se mereció la victoria, porque yo creo que en líneas generales Alcaraz fue mejor que Sinner en esta final, Magic. Pues sí, José, ¿qué tal? Resaca un poquito de la gran final que vimos ayer, más de 3 horas de partido, y qué mejor para vivir esa resaca, ¿no? Que desglosar un poquito lo que hay detrás de esa victoria de Carlos. Un partido en el que estuvo contra las cuerdas, en el que llegó a estar set y casi break abajo, y a pesar de todo eso, en el que pensamos que fue relativamente superior a Sinner en la mayoría de facetas del juego, o al menos los números así lo dicen, que fue superior a Sinner en la gran mayoría de facetas del juego. ¿Por qué lo tuvo tan cerca Sinner y por qué incluso después lo acabó ganando Alcaraz? Yo creo que hablaremos mucho de los puntos importantes, de cómo reaccionó en ellos Carlitos, pero hay varias cositas generales en la tónica del juego que hay que mencionar y que, bueno, contextualizan un partido para el recuerdo, que como tú dices, ojalá que no sea ni la primera ni la última final entre ellos. Como bien dijeron los dos en rueda de prensa, la verdad es que a pesar de que Carlos fue mejor en líneas generales, el partido podía haber caído de cualquiera de los dos. O sea, es que estuvo tan decidido por mínimos detalles que podía haber pasado cualquier cosa. Ahora vamos a intentar explicar por qué se lo llevó Carlos. En el concreto del primer set, vamos a ir set a set, si os parece. En el caso concreto del primer set, hablamos de la importancia de los puntos cortos, ¿no? Que lo hablamos antes del inicio del partido y ahí vemos que Carlitos tiene un punto más ganado que Yannick Sinner, 45 por 44, y Carlitos basó su superioridad sobre todo en los puntos cortos, que es donde mayor número de puntos hay. Vemos que son 53 puntos de los totales, siendo Carlos superior en 3 de ellos. En cuanto a las estadísticas en general, es Magic, para poder un poco explicar qué fue lo que pasó en ese primer set, vemos que Carlos, sobre todo, lo que hizo fue atacar mucho mejor que el italiano, sobre todo esos segundos saques, ¿no? Que fue donde más daño le hizo. Al final son dos jugadores que intentan atacar muchísimo, siempre todo el rato, bien con el saque +1 o con el resto +1, y desde el segundo servicio Carlos se impuso sobre Sinner, este primer set. Sí, luego hablaremos de las cositas que implementa Alcaraz al resto, pero en este parcial, a pesar de perderlo, Alcaraz gana un punto más y sobre todo encuentra mejor las cosquillas del servicio de Sinner. 61% de puntos ganados con el segundo para Carlos por un 54% de Yannick, casi un 10% más, y aún así no pudo cerrar el set. ¿A qué se debe? Pues, entre otras cosas, a mirar el ejercicio de las bolas de break. Sinner salvó 4 de 5. Alcaraz tuvo 2, pero hubo una que no consiguió salvar. Se igualó todo a pesar de que Alcaraz tenía la ventaja y venía jugando mejor. Cuando sacó para llevarse ese primer set, cuando todas las estadísticas decían que Alcaraz estaba siendo superior, ¿por qué? Porque estaba abalanzándose mejor sobre Sinner, porque estaba encontrando mejor eh, la línea de fondo justo después del segundo saque de Sinner. Pero ahí en los puntos importantes se creció el italiano, Alcaraz no pudo cerrarlo mientras sacaba y en el tiebreak Yannick fue superior. Una muestra de que en el tenis, José, no se trata de ganar más, sino de ganar lo que verdaderamente importa. Y a pesar de que Carlos, en líneas generales, fue superior en ese primer set, Sinner fue el que pegó primero. Y yo creo que eso se puede explicar muy bien en base a esas bolas de break y la superioridad de Alcaraz en base a ese segundo servicio, a los restos del segundo saque que tan importantes fueron a lo largo de todo el partido. Fíjate que Alcaraz, por normal, habría cerrado el set con el 6-3, porque de hecho fue muy superior hasta ese momento concreto donde ya Sinner elevó el nivel, le recuperó el break y ya nos fuimos a un tiebreak donde Alcaraz, pese a que, como decimos, estaba jugando un pelín mejor que el italiano, en ese tiebreak comete 2-3 errores más de la cuenta que son los que le terminan haciendo perder esa primera manga. Pero él mantuvo todavía la paciencia, dijo: yo sé el camino que tengo que recorrer para llegar a la victoria, y lo siguió recorriendo en el segundo. Solo que pasó una cosa, Magic, que en este segundo set las cosas empiezan a cambiar porque Sinner viene con esa, digamos, confianza de haber ganado el primer set, y Carlos acusa un poco mentalmente esa pérdida, y vemos a un Sinner que parece que le va a romper en todo momento a Carlos Alcaraz. Parece que está mucho más cerca el break del italiano que no el del español. Y es el español el que se mantiene en el partido en base al servicio. Y es
el saque lo que le va manteniendo todo el rato, con el 1-0, con el 2-1, con el 3-1, con el 3-2. Y llega un momento que es clave en el encuentro, que es el octavo juego, el famoso psicológico octavo juego, que es donde Carlos Alcaraz, pues, tiene una bola de roto. Este juego fue larguísimo, no sé en líneas generales cuánto duraría, 15, 20 minutos, pero es un juego larguísimo que termina siendo el punto de inflexión para Carlos, sobre todo mentalmente, porque a partir de aquí Carlos elevó muchísimo el nivel y Sinner como que no terminó de ajustar mentalmente lo que pasó. Aquí vemos Magic, un punto donde Carlos tiene bola de break en contra, que esto ya era prácticamente el partido para que Sinner Sí. lo cerrase. Un poco recordando lo que pasó en el US Open, aquella famosa también Carlos hablando bola de partido, pues esto es parecido, o sea, bola de partido. ¿Qué hace Carlos? Pues aquí en este primer punto de primera bola de break es un ace directo. Y en este segundo, la segunda bola de break, también lo que hace es un saque que no vuelve. O sea, el saque mantuvo a Carlos en los momentos muy importantes de este segundo set para mantenerlo a flote. Bueno, de hecho, la primera bola de break que salva a Carlos es un ace plano abierto al revés de Sinner, que es un patrón al servicio que no suele mostrar en sus partidos contra Yannick, en el lado de la ventaja, ¿no? Sacarle al revés a Sinner normalmente no es tarea fácil, y aquí Carlos responde y se acaba llevando esos puntos pues a base de puro primer servicio, a base de servicio que no vuelve. Y ahí está la diferencia, José, por la que Alcaraz se mantiene a flote, porque desde el fondo de la pista Yannick pega un subidón. Yannick encuentra ahora mucho más los golpes para finalizar los puntos, que en el primero cometía muchos errores tratando de finalizar. Aquí en el segundo sí que aguantó. En la batalla de reveses a reveses, intentó buscar más la batalla de derecha a derecha y tuvo éxito en esa empresa, pero Carlos se mantiene, como tú bien dices, con el saque, con el saque, con el saque. De hecho, las estadísticas de ese segundo set, si miramos el servicio, o sea, hay una estadística que para mí es clave y es el porcentaje de puntos ganados con el primero, el daño que haces con el primero. 80% de puntos ganados con el primero para Carlos, 71% para Sinner. Hay un 10% de diferencia en lo que a puntos ganados con el primero se refiere. Carlos fue casi infalible cuando el primero entraba en juego y en los momentos complicados de ese segundo set, ¿entró el primero en juego o no? Pues sí que entró. Y además salvó, ahí fíjate, las dos bolas de break, las únicas dos bolas de break que tiene Sinner en todo el segundo set son en el juego más importante, en el juego que mentalmente va a hacer mella si no lo consigues. Y esas dos bolas de break las salvó Carlitos. Y luego aprovechó las que tuvo justo en el juego inmediatamente posterior. Es un punto de inflexión, José. Al final en un partido, cuando analizamos tácticamente, hay que mirar lo macro y hay que mirar lo micro. Y aquí en el micro, en el momento pequeño, concreto, que marca la diferencia en el segundo set, Alcaraz apareció con sus mejores servicios y Sinner inmediatamente después notó mentalmente esa pérdida y esto hizo que nos fuésemos al tercer parcial con las espadas en todo lo alto y con la excepción de que Alcaraz ahora era el que iba con la flechita para arriba. Totalmente. En el tercer set, de hecho, empieza con ese break a favor, que es lo que le permite ir con bastante confianza, solo que ese break llega demasiado temprano y tuvo Sinner bastante tiempo todavía por delante para recuperarlo, ¿no? Y aquí vemos las líneas generales, también los puntos que se jugó en ese tercer set y volvemos a lo mismo. Fíjate que se iguala por completo los puntos de 5-8 a 9, 17 a 4 los dos, pero ¿qué pasa? Pues que Carlos nuevamente los puntos cortos se lleva 5 puntos más. Y hay algo que queremos comentar respecto al tema de los puntos cortos, al tema de ser muy ofensivo, muy agresivo, que os comentamos al inicio del vídeo. Y es que estos dos, que son los que van a acarrear, digamos, el futuro del tenis dentro de muchos años, pues es como van a ir marcando cómo se tiene que también jugar. Y entre ellos dos se están reventando a la hora de irse hacia adelante y ser muy agresivo. Y hay unas estadísticas combinadas que hablan de cómo son de ofensivos a la hora de jugar. Fíjate que hay un número que habla de que Carlos Alcaraz, cuando en total subió 66 veces a la red, Magic, en todo el partido. 66 veces. Que esto, claro, uno puede pensar, ahora mismo el tenis se juega más desde el fondo. O sea, las subidas a la red, el saque volea, eso ya ha desaparecido. Pues estos dos, tanto Alcaraz como Sinner, los están recuperando un poco, porque Alcaraz sube 66 veces a la red, pero es que Sinner también sube 39. Y dentro de esas subidas a la red, de las 66 de Carlos Alcaraz, hay un número que es el 44% de esas subidas a la red de Carlos las hace al resto. Y es que pudimos ver en el tercer set, sobre todo, un Carlos Alcaraz que hacía muchos restos red o intentando conseguir el winner desde el primer punto del resto, lo cual te habla de la cantidad de riesgo que toma Carlos y lo ofensivo que es. Y hay una foto que también lo prueba, que es
lo ofensivo que se muestra en cualquier ámbito, que es incluso logrando winners en momentos tan complicados como verse con posible bola de partido en contra, lograr un winner hasta de la zona de revés. O sea, un tío que está todo el rato arriesgando, todo el rato buscando el winner y siendo el que toma la iniciativa en todo momento. Si hay que explicar esta foto, 5-4, 30 iguales, al saque Alcaraz es un intercambio desde el fondo de la pista de revés a revés. Teóricamente esto es territorio Sinner, jugar en diagonal en la mayor fortaleza de Yannick, y Carlos es capaz de, fíjate, plantado prácticamente en la línea del pasillo de dobles, meterse ahí, incluso no tiene ni los pies en la línea de fondo, está un poquito por detrás de ella, plantarse y conseguir, esto es un golpe ganador cruzado ante el que Sinner no puede hacer nada. Hablamos en la previa de cómo Sinner desde el fondo de la pista tenía que intentar que se jugara de revés a revés, sobre todo jugar en diagonal para que Carlos no pudiera entrar con la derecha invertida, y que eso es territorio en teoría del italiano, es una manera de acercarle a la victoria, pero también hablábamos de lo sublime que ha estado Carlos Alcaraz con el revés todo el torneo de Pekín. ¿Por qué desde el fondo de la pista, en los puntos que son un poquito más medianamente largos, Sinner no pudo tomar ventaja? Pues una de las claves que lo explica es lo bien que estuvo Alcaraz con ese revés. Y este punto, con todo por decidir, que pasa un poquito desapercibido porque, oye, luego el tiebreak lo eclipsa todo, ¿no? Pero aquí es un intercambio en el que Sinner tiene tomada la ventaja y Carlos responde con un golpe ganador que no se espera absolutamente nadie, que no se espera Yannick, y que abre las mil maravillas de su revés. Su revés que funcionó desde el fondo de la pista y también, como tú dices, funcionó al resto. 11 veces hizo Alcaraz resto red en todo el partido. 11 veces, que esto en el tenis actual, a la velocidad que va la bola, Sí, con lo difícil, es un milagro prácticamente. Y es una anomalía absolutamente dentro del top. De esas 11 veces, José gana 8 puntos. O sea, es que encima tiene bastante éxito. O sea, sabe cuándo la raqueta le va a respaldar y le va a responder. 8 de 11, son grandes estadísticas. Y de esos 11 puntos en los que hace resto red, 10 de ellos hace resto con el revés y se va a la red. Es decir, se invierte de revés, que esto lo hemos visto mucho en Pekín, coge la pelota de arriba a abajo y sube directamente a la red. De quitándole estos tiempo 10, todo el rato. quitándole tiempo constantemente al rival, obligando a Sinner a que con el servicio tuviera que dar 2 pasitos hacia atrás. Son 2 formas diferentes de estar, porque Sinner es un jugador que normalmente busca la profundidad, pero más o menos en la zona centrada de la pista, intenta con el primer golpe, con el resto, ser muy profundo y luego ya entrar dentro y dominar. Y Carlos, que es un pelín más ofensivo, lleva un poquito más allá el resto, la devolución, porque busca directamente prácticamente las escuadras y resta un poquito más adelante que Sinner. ¿Cuál de las dos tácticas tuvo más beneficio? Hombre, los dos fueron muy efectivos con ellas, pero viendo las estadísticas, Carlos sí que supo llevar un paso más allá de su tenis y con esa ultra agresividad del resto incomodar aún más a Yannick Sinner. Esto será algo que el italiano pues aprenderá seguramente para la próxima, viendo cómo Carlos se le abalanzaba en los segundos prácticamente cada vez y fue más efectivo restando los segundos que él. Veremos si Sinner, bueno, es que hubo un momento del partido en el que en el tercer set veíamos a Sinner arriesgar con los segundos muchísimo, Sí, sí. jugarse los segundos a las líneas No y tenía. cometer varias dobles faltas, algo que le dio exactamente igual, porque es que sabía de la amenaza Sí. de Carlos cada vez que estaba el resto. Y al inicio de la rivalidad era Sinner el que más atacaba los segundos saques de Carlos, que era Sí. Carlos el que terminaba los partidos con 6, 8, 10 dobles faltas. Y fíjate cómo le ha dado la vuelta a la tortilla a Carlos en este sentido. Y bueno, vemos a un Carlos que, como decimos, es un poco la Dalí del tenis del futuro, el tenis ofensivo, que ya no es tanto el tenis clásico español de defenderse desde el fondo, bolas con mucho spin profundas, no. Él va al ataque todo el rato arriesgando. Y de esa manera llegamos al tiebreak final, donde esa oda al tenis ofensivo se eleva a su máxima potencia. Vemos a un Carlos que desde que se pone 2-0, en líneas generales, un poco por detrás de Yannick, pero llega a un punto donde Carlos, de esos 7 puntos, es algo que me explota a mí la cabeza, que es 6 de ellos son winners. O sea, Sí. tú no te marcas 7 puntos casi seguidos y 6 de ellos son winners de la nada. O sea, y fíjate desde dónde es capaz de encontrar un winner. Estamos hablando de una inversión de derecha, fuera de pista prácticamente, casi en el pasillo de dobles, y es capaz de encontrar también el winner ahí. O sea, ese tiebreak de verdad, yo sé, todavía no hay ningún vídeo por internet, pero me encantaría poder coger ese tiebreak y verlo una y dos y 10.000 veces, porque es una oda, como digo, al tenis ofensivo, de buscar siempre el winner, de acercarse a la red. De verdad, es un tenis absolutamente descomunal el que se sacó Carlos de la manga en el momento justo indicado. Mira que Sinner también es un jugador muy ofensivo, de hecho no juega mal ese tiebreak, pero es que Carlos se sacó los mejores trucos de magia para el momento más importante.
Sí, esto lo hablamos ya en el vídeo post partido, ¿no? Lo histórico que fue ese tiebreak de Alcaraz. Y fíjate que yo, por recalcar un poquito, todos hablamos de lo que pasa a partir del 0-3. Pero es curioso porque realmente para que Sinner se ponga 0-3, el italiano hace 2 restos a los pies de Alcaraz espectaculares. O sea, no es que se ponga 0-3 Sinner por deméritos de Carlitos. Los 3 puntos son saque y derecha inapelable, saque +1 del italiano, la importancia de los puntos cortos, cumple. 2 puntos cortos al resto porque manda 2 misiles a las líneas al resto Yannick. O sea, da un poco la vuelta a la tortilla de todo lo que había pasado antes. Pero con 0-3, coge Carlitos, se transforma, gana el punto del 1-3, que es una barbaridad, en el que sube a la red, hace un bote pronto y luego recoge, rebaña una volea prácticamente en un escorzo impresionante y eso le da una confianza tremenda. Se transforma a partir de ahí y 6 golpes ganadores de 7 puntos seguidos. Pues hombre, esto te dice mucho de la categoría de jugador que es y habla de los picos, ¿no? De esos picos de Alcaraz que a veces tiene unos picos de forma que asustan al resto del circuito. Y bueno, son lo que le acabaron dando el partido, un partido que dominó en líneas generales, en el que las cosas que tenía que hacer las hizo un pelín mejor que Sinner. Pero fíjate, y esto también habla muy bien de Yannick, ¿no? Hemos dicho cómo Carlos dominó la gran mayoría de facetas del juego y aún así Yannick estuvo 3-0 en el tiebreak para llevarse el partido. Esto habla muy bien de la cabeza de Yannick Sinner y de cómo nunca baja el nivel, de cómo es tremendamente regular y aunque se ha superado en algunas facetas, él siempre va a seguir ahí, va a fallarte muy poquito, te va a conceder muy poco y te va a hacer que el partido se vaya pues a los márgenes más pequeños posibles. Es verdad que hubo más de 100 errores no forzados en total en el partido, pero vienen porque los dos están todo el rato arriesgando y quieren ir a por el punto. Yo prefiero eso cuando dos jugadores buscan siempre tomar la iniciativa, ser ofensivo y ser él el que gane el punto, no el que lo gane el otro o que lo pierda. Por eso en este caso yo prefiero esto. Es un tenis muy vistoso ayer. Es verdad que hay tramos del partido que quizás no pasa demasiadas cosas, pero cuando tú ves todo el rato una estrategia muy clara por parte de ambos, que es yo quiero ser el primero que ataque, el primero que llegue a la red, el primero que tome un poco control de la pista, entrando dentro de ella, oye, pues hablamos de una rivalidad que apunta maneras para el futuro. O sea, estamos hablando simplemente de que tienen 21, 23 años, pero ya se han encontrado 10 veces en una pista de tenis. Y esto seguro van a sobar muchísimas más. Y es un contraste de estilos muy bonito. Porque siempre solemos ver en los contrastes de las rivalidades un jugador que juega de una manera con otro que juega de otra y chocan muy bien, pero es que aquí son dos jugadores que juegan muy parecidos y que toman casi las mismas vías para ganar el punto a la hora de jugar. Y eso la verdad que es muy vistoso. Así que aquí queda el análisis. Como decimos en línea general, Carlos fue mejor, de ahí que pues terminase llevándose el encuentro, pero podía haber pasado cualquier cosa. Y aquí os hemos explicado el porqué. Pues nada, Magic, que la gente nos deje su comentario, su me gusta y que nos diga si le ha gustado esta final y si quieren más Yannick Sinner y Carlos Alcaraz. Por mi parte es un sí, ¿eh? Claro, hombre, yo por supuesto que se enfrenten ya en Shanghái. Bueno, en Shanghái se podría medir en semifinales, no Ojo. en la final, curiosamente. Así que ahí queda eso. Así que nos pongan en comentarios cómo vivieron esta final, qué cositas creéis que puede mejorar Sinner de cara a próximos encuentros. Y oye, ¿qué os ha parecido en general el tono de Pekín? Que digo que nos ha quedado bastante chulo, ¿eh? Amigos, hasta pronto. Chao, chao.